comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa del doctor Carlos Vardavio Antón. Antes de dar inicio y presentación a las personas que se encuentran en este sínodo, nos gustaría, por parte del Seminario de Derecho Penal, que es el seminario organizador de esta presentación, dar el agradecimiento a nuestro director, así como al secretario general y al maestro Israel Sandoval, secretario técnico de Cuerpos Colegiados. Sin más, me procedo a presentar a las personas que se encuentran integrando el sínodo del día de hoy. Contamos con la presencia del doctor Gilberto Santarrita Tames, del especialista Marco Antonio Chávez Vaca, del doctor Carlos Roberto Fonseca Luján, del maestro José Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal, y del autor del libro, Carlos Vardavio Antón. Para comenzar la charla de esta obra, le cedo la palabra en estos momentos al maestro José Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. La verdad es que para el Seminario de Derecho Penal, para el equipo que lo integra, incluyendo la maestra Leslie Jiménez Ursúa, que nos hace el favor de moderar esta mesa, es un placer el poder compartir algunas ideas en relación con esta obra, sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa, del doctor Carlos Vardavio Antón. Es una obra que, pues la verdad es que debo de agradecer primero que nada al doctor Roberto Carlos Fonseca Luján, que ha sido el contacto y que nos ha permitido pues tener este conocimiento de la obra del autor. No tenía yo el gusto y la verdad es que es un placer, y le agradezco que nos haya seleccionado para que pudiéramos también apoyar en esta presentación, y agradezco al doctor Gilberto Santarrita, al maestro Marco Antonio Chávez, que estén aquí también para compartir algunas ideas sobre una obra que me parece que es de entrada provocadora. El nombre, hablar de sectas. Nosotros no estamos tan acostumbrados a hablar de sectas, aunque, como dice bien el doctor Vardavio, es un fenómeno muy real, es un fenómeno fáctico. Es un fenómeno que a lo mejor no se visibiliza, pero que ahí está. Porque normalmente entendemos como secta un tema religioso. Y aquí lo que nos está diciendo el doctor es, no es un tema religioso, es un tema doctrinal, de ideas, de diferente tipo de manipulaciones, pero que se llega a imponer un tema coercitivo. Y ese es el fenómeno que no hemos visto. Porque bueno, si a una persona le dicen, vamos a votar porque expulsen a alguien de la casa de los famosos, pues digo, cada quien hace lo que quiere y no pasa nada. Nadie pensaría que es una secta y que vamos a buscar que gane Wendy. No, pues simplemente pues, que gane quien gane y X. Pero cuando es una manipulación ideológica, doctrinaria, religiosa, de cualquier forma, en la que te van a imponer una forma de pensar o de actuar, incluso lesiva para la persona que está siendo captada por esa secta, pues el asunto se vuelve muy delicado, porque estamos hablando de que se puede poner en riesgo no solo cuestiones patrimoniales, no solo cuestiones de libertad de decisión, se puede poner en peligro la vida. Y entonces, dice el doctor Vardavio, pues vamos a hacer un estudio comparado sobre el derecho mexicano con el derecho español u otros derechos, y cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nosotros no tenemos tipificadas estas conductas. Tenemos una serie de posibilidades a lo mejor de llevarlo si esto lo tuviéramos como una cuestión de amenazas, pero pues muy reducido. Quizás si fuera un tema patrimonial, una extorsión. Pero ¿qué pasa cuando se pone en peligro la vida de una persona por confiar y por dejarse lavar, por decirlo así, el cerebro, para que le obliguen a actuar de una determinada forma, sobre todo
autolesiva. Y entonces viene una propuesta legislativa interesante, una propuesta de reforma al Código Penal Federal en cuestión de un delito contra la libertad. Incluso se propone un artículo 364.2 que, bueno, 364 lo teníamos como la privación ilegal de la libertad y la violación de garantías. De alguna manera lo que estaríamos sería aprovechando que ya no está la violación de garantías, y en la fracción segunda se propone una tipificación interesante. Nos habla de una punibilidad, que eso lo voy a dejar de lado, una punibilidad básica de 5 a 8 años y una multa. Y la conducta nos habla cuando se consume el delito o que se comete el delito cuando mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, físicas y o psíquicas, impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general, que lleve a un estado de dependencia coercitivo. Parece como que no es tan grave, pero es gravísimo lo que se está queriendo evitar aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando, voy a empezar por el resultado, un estado de dependencia coercitiva. ¿Qué es lo que implica esto? Que te quitan la libertad de decisión. Si nosotros pensamos en el ser humano como un ser con libre albedrío, con libertad de elección, con aceptar las consecuencias de tus decisiones, y te están quitando eso, pues te están quitando parte de la esencia de la racionalidad del ser humano, y te están obligando, porque prácticamente al hablar de coercitivo, es que están decidiendo por ti, y al decidir por ti, pues están quitando lo más valioso para el ser humano. Por eso creo que es muy interesante este tema de un delito contra la libertad, porque tradicionalmente decimos, bueno, pues el bien más importante para el ser humano es la vida. Y sí, por supuesto, pero la libertad está ahí pegada. La libertad en sus diferentes vertientes. Y platicábamos antes de entrar y dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, te empiezan a elevar el cerebro y te dicen, vamos a bloquear la medicina tradicional, la medicina alópata? Vamos a tratar de curar esto con té de hierbabuena. Yo le decía, bueno, pues no estuvimos tan lejos de nuestro gobierno que te decían con la pandemia del COVID que con Vaporub. Pues no sonaba, y no estoy diciendo que el secretario de Salud o alguien más son líderes de una secta, pero imaginemos que le empiezan a lavar a la gente la mente y le dicen, no te sometas a la medicina tradicional y vete a lo que serían métodos alternativos. Y a lo mejor hay métodos alternativos muy serios, y a lo mejor hay cuestiones naturistas que pueden funcionar, y a lo mejor hay cosas que tienen hasta un efecto placebo. Pero si nos dicen un tecito te va a curar un cáncer, pues nos están engañando. Si te llegan a una dominación, imagínense el riesgo para la vida de esta forma. Y la tipificación que propone el doctor Bardavío no es nada más esta a nivel de tipo básico. Nos hace una serie de definiciones de qué entendemos por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, qué se entiende por engaño coercitivo, nos habla de alguna agravante cuando se perpetrare, y aquí fíjense qué delicado, contra personas con incapacidad, menores de edad, de gran ignorancia y de vulnerabilidad social, porque esos son los que son el blanco principal de este tipo de grupos, a los que el doctor maneja como sectas coercitivas. Me parece que sí es muy importante el hablar de grupos que podemos tener afinidad y que a lo mejor nos podemos reunir para platicar y para discutir ciertas cuestiones, y la diferencia con lo que sería una secta coercitiva. Una secta coercitiva, insisto, a lo que te estaría llevando sería a un estado de dependencia coercitiva. Y esta normatividad propuesta pues, la propone también para el Código Español. La propone para que sea una cuestión en la que lo que estamos viendo es que se vaya expandiendo esta idea, porque al fin y al cabo estamos hablando de la protección de la libertad en una faceta importante,
y que seguramente nos lo dará a conocer un poco más adelante cuando nos haga el honor de dirigirnos unas palabras, cuál es la situación no solo en México, sino en América Latina. Porque platicábamos y me dice, bueno, pues finalmente en países europeos ya hay inicios de tipificación, lo cual quiere decir que se reconoce el fenómeno, porque tengamos seriedad en esto. Esto es porque hay factores reales, hay factores que se han reconocido, se ha dado ya esta conducta y a lo mejor no se ha visibilizado tanto, pero ahí está latente. Y a mí me preocupa cuando dice, es que en América Latina está mucho más profundizado el problema que lo que vemos en Europa. Y entonces hay que estar muy atentos. Yo les invito a que busquen leer esta obra. Creo que, insisto, es provocadora, nos hace pensar y nos hace ver que simplemente el riesgo de que exista un resultado de dominación, vamos a decirlo así, de exclusión de voluntad por una serie de terapias o de manejos coercitivos a nivel psicológico, es algo de tomarse en cuenta. Entonces yo le doy la bienvenida al doctor Bardavío, a la universidad, a la facultad y, por supuesto, a la literatura jurídica, a esta obra tan importante. Y bueno, yo no quisiera extenderme, tenemos varios invitados que van a hacer uso de la palabra y simplemente quería darlo a nivel de pues una pequeña introducción y darles a todas y a todos la bienvenida y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, aprovecho también para hacer el comercial de que los martes en punto de las 12 tenemos el programa de Si es Penal, que es del Seminario de Derecho Penal, la revista jurídica en la que abordamos diferentes temas de derecho penal. Nuestro siguiente comentarista es el doctor Gilberto Santarrita Tames. Me permito presentarlo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, asesor penal del Grupo de Expertos del GEI para el caso de Ayotzinapa, miembro de la Comisión Redactora del Código Penal Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también es asesor en materia penal de la Organización Civil Sin Trata, coordinador de la licenciatura en Derecho del Ibero, socio del bufete Kushner Santarrita, así como profesor invitado del INACIPE. Maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidos, chicos. Es para mí un verdadero honor, Arturo. Por supuesto, como siempre, ya he tenido yo el honor de estar con el doctor Cosío en diversos espacios académicos. Nos unen lazos no solamente de amistad, sino también de pues vínculos con otros penalistas, tanto de México como del extranjero. Así que es un honor la invitación aquí a la máxima casa de estudios de este país, que es la UNAM, que es aquí la Facultad de Derecho. Un honor para mí, Carlos, haberme invitado a este magno evento. Por supuesto, Marco, por supuesto, Roberto, muchísimas gracias. A las moderadoras, por supuesto, a mi maestro, el doctor Miguel Polay Nortz, sin el cual yo no, simplemente pues mi carrera no existiría. Y pues muchísimas gracias por estar aquí presentes, ¿no? Miren, yo he estado reflexionando desde hace varias semanas qué les iba a decir a ustedes, chicos, aquí en la UNAM, ¿no? Por estas aulas pues han transitado pues los mejores y siguen transitando los mejores profesores de este país, ¿no? Quienes le han dado la forma, algunos de ellos que vinieron del exilio español y que enriquecieron la cultura jurídico-penal de nuestro país, ¿no? Ustedes tendrán una lista enorme pues de nombres. Y entonces yo pensaba, ¿qué les voy a compartir a los chicos de la UNAM? Miren, yo lo primero, adhiriéndome por supuesto a las elogiosas palabras del doctor Cosío, yo por supuesto que celebro la llegada de un libro de esta naturaleza a la literatura mexicana, ¿no? Yo recuerdo que con mis amigos, que además, allá está el doctor Raúl García también, en las viejas noches de tertulia en Sevilla, pues yo le preguntaba a mis maestros si yo tendría alguna oportunidad de vuelta ya siendo doctor, ¿no? Y recuerdo que Carlos estaba presente, estaban otros amigos, otras amigas, etc.
Y mi maestro me decía que México está necesitado de una muy buena doctrina, ¿no? Y por eso todo este comentario viene a colación, porque hoy podemos celebrar que ha llegado un libro de muy buena doctrina, por fin, a el territorio mexicano, ¿no? No me refiero a hacer una comparación que pudiera ser hasta una falta de ética de mi parte, sino centrándome únicamente en lo que representa el libro, ya es un avance para la literatura especializada en nuestro país. A mí me han llamado la atención muchísimas cosas. Me gusta en lo particular el libro porque tiene un elevado contenido dogmático. Ustedes recordarán que la dogmática pues es el sistema que se compone de una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Culpable y punible dependiendo del autor que sigan. Es un sistema para resolver pues una serie de casos que se plantean en la vida cotidiana, y que mientras mejor dogmática tengamos, como dice don Miguel Polaino Navarrete, pues mayores garantías como ciudadanos tendremos, ¿no? De alguna manera, lo que les quiero transmitir es que es un libro científico. Ahora que abundan, yo cada vez que voy a las librerías, salgo a las librerías universitarias, a las especializadas y demás, pues yo veo con mucha tristeza en la calidad de las publicaciones, ¿no? Y no solamente me refiero a las publicaciones jurídicas. Todo esto de lo que hablaba el doctor antes, estas cuestiones vinculadas a un poco las pseudociencias, a las soluciones mágicas, al engaño, lo que el doctor Bardavío señala en el libro y en su tesis doctoral, esta figura tan interesante y que creo que muy pocas veces se ha escuchado hablar de ella en México, que es la persuasión coercitiva, ¿no? Se recibe entonces, yo pienso, por la comunidad científica con pues alegría este libro, ¿no? Hay muchas cosas que a mí, como les decía, me han llamado la atención, ¿no? Creo que el libro es un poco, para los que nos gusta la parte alemana de la vida, digámoslo así, me recuerda un poco a Wagner. En Tannhäuser, cuando empieza suavecito y empieza a subir, luego es una locura, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Y es una locura, así es el libro porque así es el autor, ¿no? Carlos es así, yo tengo el honor de ser su amigo ya desde hace muchos años. Nos une no solamente una amistad fraterna, sino también una gran camaradería académica y maestros en común, por supuesto. Pero el libro yo lo siento así. Siento que sube y baja y es como una obra que se disfruta para quienes amamos el derecho penal. Yo lo que les quiero decir es que no le tengan miedo a la obra, ¿no? A veces cuando una obra es de un elevado contenido científico, nosotros mismos pensamos que no la vamos a poder alcanzar a comprender. Yo, a ustedes que son jóvenes, chicos, yo les invito a que se aventuren pues a la lectura, ¿no? Es una obra verdaderamente excepcional que les va a permitir no solamente aprender científicamente cuestiones dogmáticas y de política criminal, sino que les va a ayudar a forjar lo más importante que necesita un abogado, que es el criterio jurídico. Acuérdense, si ustedes van a ser practicantes, a ustedes nunca les van a preguntar el artículo. El cliente no les va a preguntar cuál es el número del artículo, pero sí les va a plantear seguramente un caso que escuchó en las noticias, que vio en el Twitter, que escuchó en la mañanera, que escuchó de un amigo que dice que estudió derecho no sé dónde, y les va a decir, licenciado, maestro, maestra, doctor, ¿cómo resolvemos esto? Este libro dota de herramientas para forjar ese criterio jurídico, ¿no? Ustedes poco a poco, clase a clase, aquí en la UNAM, van poco a poco dándole cuerpo a ese criterio jurídico, ¿no? Así que yo les invito a que se aventuren verdaderamente a revisar este libro. Pero quiero subrayar algunas cosas que vienen muy al punto en algunos temas que no quiero decir que están de moda, pero sí son parte del debate científico y también del debate popular del día a día, tanto en España como en América Latina.
Por ejemplo, el doctor Bardavío, Carlos, habla de la relación que hay entre las sectas y fenómenos criminales de alto impacto como la trata, ¿no? Ustedes saben que en México tenemos una serie de normas especiales de combate, la más fuerte, que es nuestra norma de derecho penal del enemigo, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero de ahí se desprenden a lo largo de las décadas una serie de normas de combate. Tenemos una ley especial de combate y prevención de la trata de personas, y el autor lo aborda, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque la propia conformación de las sectas pues está altamente vinculada por esta cuestión del consentimiento y, del dominio, por ejemplo, del swami. Me acuerdo que esa palabra utiliza el autor en esta y otras obras. El swami, el gurú, el líder, el pastor, ¿no? Con independencia de lo que nosotros decidamos creer. Aquí no se trata de eso, sino que es una figura que detenta el poder y entonces somete y reduce un poco a la persona a lo que Fichte denominaba el derecho de cosas, ¿no? Es decir, lo tratas como una cosa. Una querida amiga de la facultad señala lo que la mayoría de la doctrina en materia de trata también ha señalado, que es que la trata implica reducir a alguien a un objeto, a la esclavitud, tratar a la mujer, al niño, al migrante, etc., los sujetos pasivos determinados en la norma, como cosas, como bienes muebles que se intercambian sin más ni más, ¿no? Y esta relación entre las sectas y la trata de personas no se ha profundizado mucho en México. Hay artículos científicos sobre la trata, hay muchas cuestiones vinculadas al género y al feminismo, pero no hay un enlace científico verdaderamente sólido entre la trata y las sectas, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que ese es un ingrediente que viene muy bien a la política legislativa mexicana, ¿no? No sé cómo andemos de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. 3 minutos, muchísimas gracias. Perdón, chicos, pero es que cuando a uno le gusta hablar de esto, pues uno se sigue, ¿no? Muchísimas gracias. Por último, lo que les quiero decir es lo siguiente. Miren, yo cuando veo en Facebook o en las redes sociales cosas como compra mi libro para ver cómo gané mi primer millón, ¿no? Lo hablábamos con el doctor Cosío y el doctor Bardavío afuera, y yo reflexionaba algo que he dicho mucho en redes sociales: toda solución que es mágica tiene trampa. Por eso hay un fraude específico, el fraude por encantamientos y adivinaciones en el Código Penal de la Ciudad de México, que castiga. Cuando yo engaño a una persona que está en una situación de vulnerabilidad, diciéndole que le voy a curar, por ejemplo, como decía el doctor, del cáncer por medio de una pócima, y le quito dinero, pues yo cometo un delito de fraude. Eso también aplica de otra manera, pero bajo los mismos principios en el caso de las sectas, ¿no? Desafortunadamente, y con esto voy concluyendo, como diría el profesor Silva Sánchez, estamos en presencia de una expansión del derecho. El derecho, acuérdense, como está vinculado al poder, tiende a expandirse. Cada vez queremos más delitos, que todo sea delito, y las penas más elevadas. Vean el populismo legislativo de algunos partidos políticos en tiempo electoral. Pena de muerte, castración química, todo eso que está afortunadamente prohibido por la Constitución y los compromisos internacionales. El derecho tiende a expandirse. Y termino, la propuesta del doctor Carlos Bardavío es una propuesta de expansión, pero de una expansión racional del derecho, que es necesaria y que es pertinente para el sistema jurídico mexicano, en mi opinión personal. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, doctor. Nuestro siguiente comentarista es el especialista Marco Antonio Chávez Vaca. Me permito presentarlo. Es abogado especialista en ciencias penales y perito en criminalística práctica. A lo largo de su trayectoria fue director de operaciones especiales en la Procuraduría General de la República, Agencia de Investigación Criminal, y fue instructor de
de las especialidades de narcotráfico, terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Actualmente es socio consultor del despacho jurídico Martínez Ocampo Chávez, Vaca y Asociados, catedrático en la Universidad Humanitas y comentarista invitado en Grupo Imagen y financiero de Radio Fórmula. Bienvenido. Bueno, pues buenas noches, agradezco mucho la presencia de todos aquí. Quiero destacar también la presencia de Miguel Polaino, que es uno de los autores más importantes en el derecho penal enemigo, Raúl García Viqués, también doctor, uno de los autores más importantes en compliance, y desde luego agradezco al Presidium por compartir esto, es un honor para mí estar aquí con ustedes, y obviamente al autor, a Carlos Bardavío, además de ser un gran autor, es un gran amigo, un gran abogado, y pues bueno, nada más fraterno que España-México, porque su esposa es mexicana, entonces ya es parte mexicano también. Quiero platicar, yo a diferencia de lo que algunos alumnos de la barra que están por allá, también les agradezco su presencia, y obviamente a la UNAM que nos recibe con los brazos abiertos. Tienen ustedes mucha suerte porque ustedes son el sueño como de 20,000 o 30,000 personas que no pudieron estar aquí, es decir, que no pudieron tener lugar en la UNAM, entonces pues son muy afortunados, y afortunados de escuchar palabras de gente tan valiosa como la que nos acompaña. Voy a tratar de ser breve y explicar esto de manera muy coloquial. El autor hace una propuesta legislativa. Tenemos legisladores, ¿verdad? El poder que más le ha quedado ver a México es el poder legislativo. De verdad, o sea, son los mismos de toda la vida. Son 500 diputados, que ni siquiera escogemos todos, son 300 y 200, ya sabemos, ¿verdad? Representación proporcional y plurinominales, 128 senadores. Con que hubiera uno por partido sería suficiente porque votan en bloque. El autor lo que hace es una propuesta legislativa de un tema que a lo mejor, como bien decía el doctor Cosío, quizá ahorita no haya una legislación, pero es una propuesta futurista, el día de mañana tiene que existir. Y tenemos un delito que en lo personal, y siempre lo digo de manera pública y privada, fui director general de operaciones, y hay dos delitos que no se pueden tolerar, en mi opinión, son el secuestro y la trata de personas. Por una razón muy sencilla, no se le pregunta a la víctima si quiere ser víctima. En delitos contra la salud, que no está bien, pero que teniendo la mayoría de edad cada quien sabe lo que consume o no, existe libre albedrío, y en la trata y en el secuestro no. En la trata de personas, en mi opinión, es el delito que más lacera a la humanidad en general. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, decía el doctor Gilberto Santarrique Tamés, es un instrumento normativo que además data de 1996, la única reforma que ha tenido es del año 2019, y está tan desfasado que en el artículo 2 hay una contradicción porque habla del tráfico de órganos, cuando el tráfico de órganos existe en la trata de personas en la legislación que tenemos hoy, del año 2011. Esta legislación habla del tráfico de órganos, y fíjense por qué el Poder Legislativo queda de ver. En el sexenio pasado, y soy apartidista, nunca he militado en ningún partido, más o menos comparto con el doctor Santarrita de que los políticos son de quinta en México. Desgraciadamente, en el sexenio anterior hubo la oportunidad de hacer una legislación que hubiera minimizado a niveles de verdad por debajo de lo que podría tener una sociedad que se considera democrática, el tráfico de órganos. Hoy día, esto lo aborda el autor y hace una propuesta legislativa del por qué se debe legislar, por qué debe haber leyes nuevas, ¿no? Los diputados todos los días nos enseñaron que legislar es incrementar penas. Todos los sexenios, desde que yo tengo uso de razón, los legisladores incrementan penas. ¿Y ha servido? La respuesta es no. Los índices de criminalidad ahí están, han aumentado considerablemente, no han disminuido. En el caso de la trata de personas, por ejemplo, el tráfico de órganos, que es el más lamentable de todas las formas de trata, son 11 diferentes. En el tráfico de órganos de una persona, pues, prácticamente todo es útil. Las córneas, la piel, la médula, los riñones, válvulas del corazón, o sea, todo, hasta el corazón mismo. Sin embargo, existe tanta clandestinidad en el tema de los órganos que ustedes pueden ver a una persona que necesita la donación de un órgano y en el camino pues pierde la vida y no le llega el órgano nunca a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen recursos económicos, haciendo un ejercicio de honestidad sincero, lo van a comprar. La ley pretendía que todos fuéramos donadores en sentido afirmativo, es decir, si el día de mañana yo estoy en coma y no aparece un familiar, utiliza los órganos, porque es darle vida a una persona que los requiere. Lamentablemente, ¿saben por qué no se legisló? Porque no le daba votos a ningún partido y entonces lo echaron a la congeladora y ahí está. Sí legislan de algo, como decía el doctor
castración química a los violadores, pena de muerte en Coahuila, 140 años cuando la Constitución acota, ¿no? Sabemos, 70 años, pena de muerte nunca ha sido derecho positivo, era vigente anteriormente, el Código de Justicia Militar, pero es decir, hay una deuda histórica muy grande de parte del legislador, pero también se nos olvida que los que estamos aquí podemos ser parte de una iniciativa. Lo que pasa es que somos apáticos. En la sociedad mexicana, creo que es lo peor que tiene, somos apáticos, y hasta que no tenemos un familiar con ese problema no nos interesamos. Yo lo he visto en la cuestión de donación. Fui a un foro con 2 personas trasplantadas y me decía una, por ejemplo, imagínate lo que es llegar con la persona donante y que era mi prima, y en ese momento en la plancha se arrepiente y me dice que no le puedes decir nada. Precisamente aquí lo que dice es cómo una persona logra de repente tener un familiar al cual se le extraigan órganos, porque sí pasa, el hecho que no digamos que sucede no quita que es una barbarie, ¿no? Vimos en Jalisco más de 20 niños que mataron realmente gratis, es decir, sin ningún beneficio para nadie, le sacan los órganos. Tienen un protocolo de extracción, antes compatibilidad, preservación, trasplantación, es un protocolo. No crean que yo traigo un riñón y se lo regalo al alumno de la fila 4 y que se lo lleve a su casa. Tiene ciertas características este protocolo. Y lo que aborda el autor aquí de manera muy inteligente, creo, adelantándose un poco a su época, porque Europa es punto de aparte, es primer mundo, México estamos en el tercero y con miras a ser para abajo, aborda una propuesta legislativa en la cual se pudiera minimizar el delito de trata de personas. Muy interesante el protocolo de Palermo, que me lo vendió como un anexo de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, creo que este tipo de obras lo que traen consigo son propuestas legislativas reales de fenómenos reales que, aunque no están con la nomenclatura como tal y no existe a lo mejor atipicidad hoy, como bien dijo el doctor Cosío, es un fenómeno que sí existe. Lo vemos con muchas sectas, por eso se hace la distinción en este libro, qué es una secta criminal y qué es una secta coercitiva. En la trata de personas, toda aquella persona, no quiero hablar de mujeres, porque pueden ser tratados hombres y mujeres. Evidentemente las mujeres y las niñas son un grupo doblemente y triplemente vulnerable. Mujeres, menores de edad, inmigrantes, triplemente vulnerable, ¿verdad? Tiene 3 características que lo hacen vulnerable. Pero lo que propone el autor aquí es precisamente irnos a la cuestión legislativa, adecuar la legislación a los fenómenos diarios, algo que no hacen los legisladores, porque ustedes escuchan a un legislador sin asesor subirse a una tribuna, no se le entiende nada. Es el nivel legislativo. Y ese nivel legislativo es culpa de los que votamos, todos los que están aquí tienen o tenemos más de 18 años. Entonces el nivel legislativo surge precisamente por la apatía, porque somos cómplices de esto. Sí, los invitaría a leer el libro. Creo que es una obra, de verdad, como yo dije, a lo mejor se adelanta a su tiempo en México, pero va a ser algo recurrente en el futuro. Lo podemos ver con varias sectas que no tienen ni siquiera la calidad de religión. Existe una Dirección General de Asuntos Religiosos en Gobernación, antes subsecretaría, y hay muchas pseudo-religiones que invitan precisamente a eso, a que la gente se prive de la vida, se prive o lastime su integridad física de manera personal, con los familiares, algunas religiones que permiten el bien jurídicamente tutelado de valor supremo, que está en el artículo 1, es la dignidad humana, más que la vida. Inclusive el legislador en México, para el legislador en México es más importante la libertad que la vida. El delito que tiene la pena más alta por privar de la vida a alguien, en el caso de un hombre, por género, como nacimos, es de 50 años en la Ciudad de México. A una mujer son 70 años. En el caso de secuestro tenemos penas ridículas, porque no ayudan en nada, son de 140 años, cuando el secuestrado es privado de la vida por el captor. Entonces los invito a leer esta obra. Agradezco nuevamente la deferencia que me hizo el doctor y amigo Carlos Bardavío para escribir algunas palabras introductorias a esta obra, y pues me da mucho gusto estar aquí en la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente comentarista es el doctor Roberto Carlos Fonseca Luján. Me permito presentarlo. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, así como con un diplomado de Justicia y Pluralismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho
en las áreas de Derecho Constitucional y Derecho Penal, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, autor de 4 libros sobre temas jurídicos, ha publicado 20 artículos de investigación y participa constantemente como ponente en diversas conferencias aquí en la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues, primero que nada quiero agradecer a los magníficos académicos que nos acompañan el día de hoy para platicar sobre esta obra del doctor Carlos Bardavio. Pero también quiero agradecerles a ustedes, los chicos del grupo de delitos en particular, que nos hayan permitido usar la hora de su clase para hacer esta presentación. Ahora, yo creo que han salido ganando porque prácticamente han tenido una presentación solo para ustedes, ¿sí? Entonces, estos maestros, que quizá ustedes sus nombres apenas los empiezan a escuchar, el doctor Polaino, el propio autor, el doctor Gilberto, el maestro Marco Antonio y por supuesto el maestro Cosío, a quien ya conocerán, pues son realmente pilares en el desarrollo de la ciencia del derecho penal en Iberoamérica. Entonces es una gran oportunidad que ustedes puedan ahora estarlos escuchando de viva voz, ¿sí? Más allá de eso, que es como el lujo, yo quisiera a ustedes explicarles un poco por qué consideré que era importante que este libro se presentara como parte de nuestras actividades a desarrollar. Entonces, ustedes saben que como parte de los trabajos que tienen que hacer, en algún momento han de presentar una propuesta de tipificación de una nueva figura delictiva, ¿sí? Eso es precisamente lo que hace el doctor Bardavio en su obra. Él identifica una conducta que no es nueva, sino que al parecer estaba un poco desapercibida o no había podido ser localizada con la precisión correcta, porque bueno, de sectas es algo que se habla en la cultura popular desde hace mucho tiempo. En nuestro país pues tenemos relatos incluso como esto del narcosatanismo, ¿sí? Sabemos que las personas que se dedican al crimen organizado a veces mezclan un determinado contenido religioso, que adoran a la Santa Muerte, o incluso alguna vez hubo un grupo criminal que se llamaban los Caballeros Templarios, ¿sí? Pero bueno, todos estos fenómenos nosotros los asociamos directamente a otros delitos, ¿no? Es decir, bueno, es criminalidad organizada, pero tienen esa característica como exótica, de que le meten ese contenido religioso. O bien, son un grupo religioso dentro del cual el líder abusa de su poder, entonces comete delitos sexuales contra las personas que forman parte de su grupo, ¿sí? O es un grupo de santería y entonces hacen sacrificios de animales, bueno, maltrato y crueldad animal. Entonces como que todo lo podemos redirigir a otros delitos, pero el doctor Bardavio en su texto identifica que existe, más allá de que puedan haber otras conductas criminales, en sí mismo puede haber un delito por constituir una secta coercitiva, que sería esta organización, independientemente de cuál sea su finalidad, dentro de la cual se realice esta persuasión coercitiva sobre sus miembros, ¿sí? No importa entonces si cometen o no otros delitos, sino sencillamente que existe ese mecanismo de persuasión, como ustedes ya saben, vulneraría un bien jurídico tutelado, lo que sería suficiente para crear un nuevo tipo penal. ¿Cuál es ese bien jurídico tutelado? Bueno, nos dice el autor, es la capacidad de libre voluntad de estas personas que estaban inmersas en el grupo. Porque después las víctimas dicen, oye, es que como que yo no sabía lo que estaba pasando, como que yo no me di cuenta de cómo me engañaron, ¿sí? E independientemente de que haya habido fraude o que haya habido algún otro tipo de conductas ilícitas, esa mera lesión a su capacidad de autonomía es lo que podría justificar la creación de esta nueva figura delictiva, ¿sí? Entonces me parece que este es un ejemplo interesante para que ustedes también, por supuesto en el nivel de licenciatura en el que se encuentran, traten de hacer esta reflexión, ¿sí? Identificar alguna conducta que sea dañosa, que sea lesiva, que quizás sea algo que pasemos por alto, pero que si la vemos con la lupa adecuada, nos da el fundamento para construir un tipo penal, ¿sí? El libro que ahora presentamos, entiendo que tuvo su origen en una tesis doctoral, ¿sí? Ustedes les falta todavía algunos años para que puedan llegar a la tesis doctoral, pero esta idea, si después les interesa el derecho penal, puede ser germen
que vayan ustedes cultivando, que vayan ustedes adecuando de acuerdo a su propio desarrollo a lo largo de su profesión, y que después, ¿por qué no?, pues les dé para dar una tesis doctoral, ¿sí? Aprovechan incluso después, en aquel momento, estos mecanismos de intercambio internacional que tiene la universidad y buscan que se las doctoren en España, ¿no? Lo que estaría muy bien para cada uno de ustedes. Yo quisiera más bien escuchar al autor que nos presente la propuesta en sí, que nos hable sobre la obra. Yo quería un poco dirigirme a ustedes para agradecerles y también explicarles por qué se requirió su presencia ahora en este auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues a continuación el autor del libro nos va a hablar más de la obra. Me permito presentarlo al doctor Carlos Bardavío Antón, que es abogado español, doctor en Derecho Penal especializado en sectas, doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, experto en Psicología Jurídica, Sectarismo Criminal, asesor jurídico de asociaciones de prevención del sectarismo criminal y profesor de Derecho en la UNIR. Es director de Estudio Jurídico en Bardavío Abogados, abogado en ejercicio desde el 2007, ha sido abogado penalista en despachos y publicó su tesis doctoral en el 2017 titulada Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, convirtiéndose en la primera tesis doctoral sobre esta fenomenología en las sectas sobre el ámbito del derecho penal en España. Lleva desde el 2017 colaborando con instituciones dedicadas al fenómeno sectario, como la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y la Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad, además de asesorar directamente con su despacho a víctimas relacionadas con perjuicios que ocasionan alguna de estas sectas. También asesor jurídico legal en asociaciones como CEPAMA, para el apoyo de las niñez y mujeres autistas, la Asociación Centeno y la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudofísicas. Sin más, les doy la palabra. Muchas gracias por toda la asistencia del alumnado a esta presentación de este libro. Por supuesto, gracias a la Universidad UNAM. Para mí es un verdadero orgullo venir a una de las mejores universidades del mundo. Creo que ustedes están especialmente en una de las universidades más importantes del mundo y deben aprovechar esta oportunidad. No solo este libro, que les invito a leerlo, sino también todos los conocimientos jurídicos de mis queridos colegas y compañeros a los que tengo pues, el goce de admirar, tanto al profesor doctor Marco Antonio Chávez Vaca, al profesor Arturo Cosio, al profesor doctor Roberto Carlos Fonseca y, como no, también a mi querido amigo y colega, el profesor Santa Rita. También el profesor doctor Miguel Poleno Ors y a mi querido amigo también, el profesor doctor Raúl García Víquez. Bien, dicho esto y dando estas previas gracias a la universidad, quisiera centrar este libro en una cuestión fundamental. Y casi les preguntaría abiertamente, ¿quién de ustedes, si alguien me quiere contestar, estamos en espacio libre, ha visto alguna serie de Netflix o de Prime o de Disney Channel de algún caso real sobre sectas? Y ustedes, después de verla, ¿creen que ha pasado, que realmente ha pasado algo ahí? ¿Se lo creen? ¿O creen ustedes que a ustedes no les pasaría? Los temas de sectas es un tema muy pomposo, llamativo. Inclusive a veces nos hace reír, porque decimos, yo no voy a caer en una secta, es imposible. No conozco a nadie sectario, no conozco a ningún líder sectario, pero eso es el principio por el cual se aprovechan los líderes sectarios. La confianza en que ustedes, por tener una licenciatura, o van a obtener una licenciatura en UNAM, no puedo caer en una secta coercitiva. Los estudios más autorizados en psicología de temas coercitivos y de sectas coercitivas avalan, y no porque lo diga yo, lo dicen los estudios norteamericanos de Langón, Marshall y otros estudios europeos, como por ejemplo de Rodríguez Carballeira y de José Miguel Cuevas Barranquero, entre otros, en España, en Francia, en Bélgica, en Reino Unido. Es decir, esos estudios, que no me los invento yo, están ahí desde hace aproximadamente 50 años, son estudios con las propias víctimas, de grupos religiosos y no de grupos religiosos, de grupos pseudoterapéuticos y grupos no pseudoterapéuticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer fallo que tenemos, que la sociedad trata este tema a la ligera,
es que esto es un tema de Netflix, un tema de película y a mí no me va a pasar. Estos estudios norteamericanos y europeos avalan precisamente que cuanto mayor formación académica se tiene y mayores estudios y estatus socioeconómico y social, más fácil estadísticamente se caen grupos coercitivos. Porque tendemos a pensar, ¿cómo voy a caer yo en un grupo coercitivo? Si yo he estudiado, tengo buen trabajo, pero precisamente lo contrario. Al final, los seres humanos depositamos la confianza en otras personas, en un profesor, en nuestro padre, en el maestro de yoga, por ejemplo. Es a través de esa confianza especial que depositamos por la cual un sujeto se puede aprovechar de esa confianza especial. Es lo que decía Jacobs, una confianza especial deficitaria que genera una garantía cognitiva y luego normativa. Aquí podría hablar perfectamente el profesor doctor Miguel Polaino sobre esos argumentos que generan una posición de garante del líder sectario, que es el que ha creado y manipulado y obtenido esa confianza especial. No hace falta ser un ilustrado en sectas coercitivas. El maltratador, por ejemplo, no ha leído el libro de cómo maltratar. No hace falta una especialidad en maltratos. Eso lo enseña la vida. Al líder sectario le enseña la vida cómo estafar, cómo engañar. Realmente es muy fácil, muy fácil. Si yo me propusiese en este acto, y lo digo con todo el cariño, manipularles en alguna cuestión, sería relativamente fácil. Ustedes ya me ven a mí como una autoridad en sectas coercitivas y ustedes, en principio, van a creer todo lo que yo diga. No hagan eso. Lean el libro, lean un resumen, saquen su propia voz crítica, analicen y critíquenme. Eso es lo que estoy esperando con este libro. Esto es una aportación, un granito de arena a la dogmática, a la sociedad mexicana, al objeto de que se debata de aquellas personas que, con muchos estudios, o sin estudio, o personas evidentemente vulnerables, caen en este tipo de grupos coercitivos. Este libro, en verdad, tiene un título incorrecto. Se llama Sectas criminales y coercitivas del derecho penal mexicano. Pero no trata de sectas, trata de relaciones coercitivas. De hecho, acabo de publicar un artículo en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, que es una revista en España de alto impacto, en donde traigo a colación todos los estudios que existen en Norteamérica y en Europa que vinculan la persuasión coercitiva con la violencia de género. Aquella violencia de género inicial, sutil, imperceptible por la víctima, donde la mujer maltratada inclusive acepta y tolera y justifica el maltrato. Ese tipo de violencia sutil e imperceptible es el que pasa con las sectas coercitivas. La secta coercitiva en un modo religioso o no religioso. Y esa forma de violencia la ubiqué en un tipo, como bien ha relatado el profesor doctor Cosillo, en un tipo contra la libertad, en un tipo de coacciones remitiéndome a la más antigua doctrina de Bindi, que diferenciaba entre, o apelaba a que la incapacidad de la libre formación de la voluntad era un delito de coacciones. Y a partir de ahí hubo una cierta polémica más adelante en Alemania, si estamos hablando de que si la intimidación forma parte de un delito de amenazas y si la ejecución o la manipulación de la decisión es un delito de amenazas o de coacciones, y ese debate ha continuado en muchos países. Al final, yo lo trato como un delito de coacciones, porque en definitiva lo que relatan las víctimas y lo que relatan los estudios científicos en psicología es que fundamentalmente lo que pasa en la persuasión coercitiva es un control cognitivo, es decir, qué se conoce y qué no se conoce. Un control emocional, se controlan las emociones, si esto es positivo o si es negativo. Se dice que algo, por ejemplo, la víctima viene a decir a su gurú algo positivo de su pasado y el gurú lo transforma como algo negativo. O hay un control de la información, no leas esto, por ejemplo. Hay un control familiar, no vayas con tu padre. Es decir, al final la psicología lo que ha venido a decir es que es una forma de control, llamativamente muy similar a la violencia de control que existe en la violencia de género. También muy similarmente, hay muchos estudios que lo avalan,
en cuanto al adoctrinamiento terrorista. Ese adoctrinamiento, o por ejemplo también se me ocurre los niños soldados, que son adoctrinados desde la niñez, como decía, por ejemplo, Gunter Jacob, como un déficit de socialización por educación totalitaria o criminal. Es decir, de eso siempre se ha hablado. Lo que ha sucedido es que en cada país se llama de una manera. En España se llama persuasión positiva. En Francia se llama derivas sectarias. En Alemania se llama psicogrupos. En México, sectas. Entonces, el problema ha sido un problema realmente tecnológico, de aglutinación conceptual, puesto que no había un acuerdo llamativo. Quiero poner dos ejemplos, por decirlo de alguna manera, de Netflix, para animar al foro. Casos reales. Si ustedes tienen contratado Disney Channel, hay una serie ahora mismo que se llama 544 días, captada por una secta. Se trata de una chica española y varias chicas peruanas que durante la minoría de edad entraron en una página esotérica en donde había un gurú que poco a poco les indujo a pensar que a través de él y a través de la procreación con él iban a salvar a la humanidad procreando de manera masiva y a través de eso la sociedad o la humanidad se salvaría. Pues esta chica no tenía ninguna demencia. Era una chica de 16 años española y las demás chicas de 16, 17, incluso otras mayores de edad de Perú. Y la convenció. Eso es en principio legítimo. Creer en Dios, creer en que Él pueda ser según advenimiento es legítimo. No hay ningún problema. Enamorarse de Él es legítimo. Incluso ella, una vez cumplidos los 18 años de edad, fue a la embajada de Lima, si no recuerdo mal, a decir públicamente, porque en España ya había muchos en medios de comunicación diciendo que esta chica estaba en una secta, para ella afirmar que no estaba en una secta, que estaba con este señor porque él lo amaba, lo quería. Y las demás también, que eran 5 o 6 chicas, mayores de edad, ya en ese momento. Menos mal que había un padre coraje que se trasladó a Perú, tuvo que pagar los vehículos a la policía peruana, porque la policía peruana no quería adentrarse en la selva peruana, costeó todos los medios. ¿Y qué pasó? ¿Qué resultó? Todas las chicas, algunas estaban embarazadas. Patricia Aguilar ya había dado a luz a uno de a su primer hijo con él. La policía peruana estuvo en una habitación contigua del lugar donde estaba este sujeto, escuchando, con escuchas, en este caso, se podía debatir si eran legales o no legales, y descubrieron que este señor estaba dando palizas y violando a todas las chicas del grupo constituido. ¿Qué sucedió en ese momento? Patricia Aguilar, cuando fue rescatada por la policía peruana, a los 5 o 6 días dijo que estaba una vez desvinculado de este gurú, que había sido violada repetidamente, que fue a la embajada de Lima, obligada por él. Es decir, ¿dónde comenzó la persuasión coercitiva? ¿Estamos hablando realmente de un enamoramiento? Porque él le pedía que le mandara fotos ciertamente íntimas. Ese caso fue resuelto por el Tribunal Superior de Lima como un delito de trata de personas. A 23 años de prisión, sentencia firme. En España no se hizo absolutamente nada. Se denunció en España. La policía no creyó nada, no es mayor de edad. Pero usted ha leído los WhatsApps que tuvo con él durante 2 años para ver cómo un mayor de edad la manipulaba. Si usted no se lee los 80.000 WhatsApps y correos, 80.000 WhatsApp, usted no va a entender cuándo se inició la persuasión coercitiva. Aparte de que usted no sabe lo que es la persuasión coercitiva. Ese es el problema. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo para terminar. El caso Miguelianos en España. Consiste, rápidamente lo voy a contar, en un caso en donde un grupo de mujeres acuden a un convento, a una orden religiosa, y libremente pues siguen los dictados de un tal Miguel. Bien, en cierto momento
los padres de estas chicas, ya mayores de edad, se percatan de que puede haber abusos sexuales por parte de este líder espiritual de esa orden religiosa, vinculada en aquel momento a la Iglesia Católica. Eso pasó en Galicia. Los padres denunciaron agresiones sexuales, porque alguna de sus hijas le habían dado de entender algo, y otros testigos ya conocían algo. Denunciaron los padres y las hijas, ya mayores de edad en aquel momento, dijeron que no habían sido agredidas sexualmente, ni mucho menos se habían acostado con este líder espiritual. Igualmente, este líder espiritual acabó en prisión preventiva durante 4 años. ¿Saben ustedes lo que pasó a los 2 años? Las 6 chicas reconocieron y denunciaron al líder espiritual por agresión sexual desde la minoría de edad hasta la mayoría de edad. Y explicaron que yacer carnalmente con él era un imperativo divino y que era un acto muy positivo y gozoso, que estaban manteniendo una relación espiritual con San Miguel Arcángel, que así se hacía llamar el tal Miguel. Entonces, ¿esto es un abuso, un engaño, o es la modificación absoluta de la voluntad? Porque las agresiones sexuales continuaron durante la mayoría de edad. Estamos hablando de un simple abuso, de un simple engaño en donde el padre impone al menor a hacer cierta conducta con 12 o 13 años y el menor sucintamente sabe que es un acto sucio y irreprochable y que no lo denuncia porque es su padre, típico caso de abusos sexuales. ¿O estamos hablando de una modificación de la voluntad o una modificación de la realidad, de la acción comunicativa, del concepto o del código de comunicación propio de las relaciones sexuales? ¿Eran relaciones sexuales o no eran relaciones sexuales? Finalmente, el Tribunal Supremo español condenó a este San Miguel Arcángel a 9 años de prisión, pero exclusivamente por una de las víctimas. El Tribunal Supremo citó mi tesis doctoral diciendo, para mi gusto, cogiendo mis palabras de mi tesis doctoral y definiendo por primera vez en España lo que es la persuasión coercitiva, diciendo que la mejor doctrina, también es cierto que soy el único, por tanto sí, es la mejor o la peor. Y coges mis palabras de la tesis doctoral y dices esto es la persuasión coercitiva, en 2021. Pero no condenó por persuasión coercitiva, en mi opinión, no se atrevió. Si saben lo que es la persuasión coercitiva, coge mis palabras. ¿Por qué no condena por agresión sexual agravada por la persuasión coercitiva, por la modalidad más grave, por cómo es la conducta coactiva que anula la libre capacidad de voluntad? No se atreven. En España hay un artículo, el 515.2 del Código Penal, desde el año 95, que criminaliza a las asociaciones ilícitas, asociaciones que utilicen la violencia o el control o la alteración de la personalidad, o la alteración de la personalidad, o el control de la personalidad, aunque tenga fines lícitos. Ese tipo delictivo, 515.2, se creó, es proceso para criminalizar los grupos coercitivos. Estamos en 2023. ¿Saben ustedes cuántas veces ha aplicado? Ninguna vez. O sea, el legislador reconoce un fenómeno jurídico y nunca lo aplica. En definitiva, con la Iglesia hemos topado. Es decir, la religión es intocable. Y es verdad, no se puede tocar la religión, las ideas, salvo el nacionalsocialismo, la mayor secta coercitiva hacia la juventud hitleriana, que adoctrinado durante la minoría de edad cometieron los crímenes más horrendos y que nunca fueron juzgados porque no tenía sentido. Estaban en un sistema totalitario que no les impedía percibir una conducta realmente jurídica, o mejor dicho, no podían vislumbrar una conducta antijurídica. Entonces, este libro, para finalizar, no es un libro contra las sectas religiosas o contra la religión o contra las pseudoterapias, no es contra nada, es un libro para hacernos pensar que hay ciertas víctimas que necesitan de sus legisladores. O mejor dicho de otra manera, es un libro que trata de ayudar o condenar, mejor dicho, los excesos o los abusos de líderes religiosos o no religiosos
o mejor dicho, es un libro que trata de condenar los abusos o los excesos de la libertad religiosa. Aprovechándose de esa misma libertad religiosa, se aprovechan de sus propios miembros. Por lo tanto, no es un libro, como bien ha explicado el profesor Cosío, es un libro que tengo que reconocer, es un libro muy valiente, muy criticable. Estoy esperando la crítica, porque creo que de esa manera la sociedad se construye. Yo quiero dejar un grano de arena en la sociedad y que en el futuro pues otros superen estas ideas y se preocupen por estas víctimas silenciadas, fundamentalmente porque se trata de proteger a la libertad religiosa sin habernos dado cuenta de que hay gente que se abusa de esa libertad religiosa para dominar a las personas sexualmente, económicamente o finalmente como una especie de esclavitud o trata de personas. Así que espero haberme hecho entender brevemente y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas, a nuestro autor, también muchas gracias a todas las personas que asistieron y nuevamente agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho por la realización de estos eventos y la presentación de este tipo de libros y de doctrina jurídica penal. Sin más, pues muchísimas gracias. Ya sabemos cómo acaba.